Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con una nueva unidad de introducción a los vehículos inteligentes. En este caso vamos a trabajar con la unidad número 4 de estimación y seguimiento. ¿Sí? Vamos a visualizar técnicas de poder hacer la estimación y seguimiento de variables y parámetros de un modelo. El objetivo entonces de esta unidad tiene que ver con la estimación de parámetros o variables de interés a partir de sucesivas mediciones y el conocimiento que nosotros podamos tener de un sistema. ¿Sí? La idea es que podamos, mediante estas técnicas, aprovechar no solo las mediciones que nos pueden proveer los sensores acerca de, como decimos, un parámetro o alguna variable del entorno o del vehículo, sino de todo el conocimiento que tenemos de ese modelo o de ese sistema para poder combinarlas y obtener algo mejor que lo que obtendríamos con cada una de las alternativas por separado. ¿Sí? Este tipo de técnicas de estimación y seguimiento son muy útiles en nuestro caso para todo lo que tiene que ver con la navegación de vehículos, ¿sí? O poder guiar un vehículo dentro de un entorno, con el seguimiento de objetivos o targets en inglés, ¿sí? Nosotros queremos detectar, por ejemplo, otro vehículo o un peatón, y la idea podría ser poder, una vez que lo encontramos, poder seguirlo a lo largo del tiempo a través de las diversas mediciones que nosotros vamos obteniendo de ese objeto, pero a la vez aprovechando todo modelado que podamos hacer de ese objeto para poder mejorar las estimaciones. Y por último también lo podemos utilizar para estimar parámetros o diferentes parámetros de algún modelo que tengamos en cuenta. Para esto primero vamos a repasar algunos conceptos de probabilidad estadística, de procesos estocásticos. Vamos a mencionar, por ejemplo, la probabilidad condicional. No vamos a profundizar en los conceptos, sino simplemente los vamos a mencionar y vamos a repasar de qué se trataba, pero recuerden, si hace falta que, o si hay algo de esto que no se acuerdan, bueno, pueden volver a leer un poco los libros o buscar alguna apunte o me preguntan en todo caso. ¿Sí? ¿Qué era la probabilidad condicional? Bueno, dado un evento A y otro evento B, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que al verse dado un evento B ocurra también un evento A? ¿Sí? Eso lo llamábamos la probabilidad del evento A condicionado a que ocurrió también el evento B. ¿Sí? Eso lo escribíamos como P de A dado con una barra dado B. Pero ya a las formulitas las vamos a repasar en el próximo slide. Por otro lado, tenemos que recordar lo que era el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori, ¿no? Cuando nos referimos a conocimiento a priori o probabilidad a priori, ¿sí? Va a ser aquel conocimiento que teníamos nosotros de ese evento previo al experimento que estábamos por hacer. ¿Sí? Si estamos por tomar una medida de alguna variable, ¿sí? Bueno, ¿cuál era la probabilidad o cuál era la distribución de probabilidad de esa variable antes de tomar el experimento? Y eso lo vamos a llamar conocimiento a priori. Y a posteriori, bueno, si una vez que se realizó el experimento, cómo quedó finalmente la información o nuestro conocimiento acerca de esa variable. Por otro lado, vamos a recordar el término o la definición de función de verosimilitud, ¿sí? Que tiene que ver con aquellos resultados o valores del experimento para distintas condiciones del parámetro o variable estimar. ¿Sí? Para nosotros en esta materia la función de verosimilitud principalmente va a estar ligada al modelado de un sensor. Es decir, supongamos que utilizamos un sensor que nos da una medida Z y a partir de esa medida Z nosotros estamos infiriendo el valor, o tratando de estimar el valor de una variable X. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra medición será Z en K, si nosotros la instanciáramos en un instante de tiempo. Z de K nos va a dar información acerca de X. Ahora, dado que X tiene determinado valor, ¿cómo se va a distribuir la probabilidad de las mediciones de Z? ¿Sí? Eso sería para nosotros lo que sería la función de verosimilitud. Dado que el estado o esa variable que queremos estimar tiene determinado valor, ¿cuánto va a valer? ¿Cómo se va a distribuir los valores de Z dado que ese evento ya ocurrió?
Después vamos a retomar un poco lo de la función de verosimilitud. Y bueno, por último, juntando todos estos conceptos que repasamos anteriormente, probabilidad condicional, conocimiento a priori y posteriori y la función de verosimilitud, recordemos lo que era la regla de Bayes, ¿no? La regla de Bayes nos permitía, por un lado, relacionar el conocimiento a priori que teníamos antes del experimento, o podríamos relacionarlo con el sensor. Entonces sería, antes de tomar una medición, la información que yo tenía de la variable X era la probabilidad a priori, ¿sí? La que estamos indicando ahí con la flechita. Luego, la probabilidad condicional, que esta es ρ de z dado x, ¿sí? Esa es una distribución de probabilidad que va a ser la función de verosimilitud, y es la que me dice, bueno, dado que x toma determinado valor, cómo se distribuyen las mediciones, o cómo es la función de distribuidad de probabilidad de z, ¿correcto? Como resultado de esta multiplicación, ¿sí?, entre la probabilidad a priori y la función de verosimilitud, vamos a obtener la probabilidad a posteriori, es decir, cómo queda distribuida la variable x dado que se acaba de tomar la medición z, ¿sí?, o que acaba de realizarse el experimento donde se obtuvo z. Por último, en el denominador nos va a quedar un factor de normalización, ¿sí?, o sea, una probabilidad marginal que depende exclusivamente de z y no depende del evento o de la variable que queremos estimar, que es x, ¿sí? Dado que estas son funciones de probabilidad, nosotros sabemos siempre que las funciones de probabilidad toman valores entre 0 y 1. Por lo tanto, para los fines prácticos, el denominador va a ser un factor de normalización. Es decir, vamos a tener que lograr que la probabilidad a posteriori se distribuya otra vez entre 0 y 1, y ese va a ser el factor de normalización de ρz. Estos conceptos ya los hemos visto, ya los hemos trabajado a lo largo de la carrera, por lo tanto no vamos a profundizar mucho más, simplemente los quería recordar. Esto nos va a servir para, en el próximo video, poder trabajar un poco con el filtro de Kalman, ¿sí? Bueno, el concepto de estimación. ¿A qué nos referimos con estimación? Bueno, en principio nosotros lo que queremos hacer es aproximar el valor verdadero de algún parámetro o alguna variable, ¿sí? En nuestro caso siempre vamos a tratar de estimar variables o parámetros que tengan que ver con nuestro vehículo, ¿sí?, o bien con el entorno del vehículo. Vamos a querer estimar a lo largo del tiempo cuál es nuestra velocidad, nuestra posición, o cómo está orientada nuestra cámara en el espacio, o bien vamos a querer estimar dónde están los obstáculos, ¿sí?, dónde hay otros vehículos, dónde hay peatones, o bien dónde hay marcas en el espacio para poder armar nuestro mapa. Todo eso lo vamos a querer estimar a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero el principal problema que vamos a encontrarnos es que tenemos la presencia de incertidumbres o de errores, ¿sí?, tanto en nuestros modelos del sistema como en las mediciones que vamos a tomar. Ya venimos trabajando a lo largo de toda la materia con la idea de que cada vez que tomamos una medición, esa medición trae acarreado ruido o incertidumbre, ¿sí? Inclusive algunas veces vamos a tener mediciones erróneas, las cuales habría que eliminar previamente, ¿no?, que serían los outliers. Bueno, entonces la estimación para nosotros es aproximar un valor de un parámetro a partir del conocimiento que tengamos de un modelo y de las mediciones que podamos tener de esa variable, y vamos a tener que arreglárnosla con las incertidumbres, el ruido y las perturbaciones. El modelo que nosotros tenemos, ¿sí?, puede tener P parámetros, ¿sí? Los parámetros del modelo aquí los representamos con la letra tita, ¿sí? Entonces el vector de parámetros son los que están indicados aquí. Por otro lado, tenemos un proceso en el que vamos a medir, y a partir de esas mediciones que van a tener ruido, ¿sí?, o errores, vamos a tener lo que llamaremos las observaciones, o sea, nuestras mediciones, y esas mediciones que van a tener incorporado ruido que no vamos a poder eliminar, vamos a tener que tratar con él. Ahora, repasemos dos conceptos. El concepto de estadístico, ¿sí?, es decir, cualquier combinación de las muestras u observaciones que acabo de hacer. Cuando yo hago una combinación de muestras de esa población, eso se va a llamar estadístico. Y cuando hablamos de estimador, bueno, el estimador es un estadístico
que está diseñado para poder aproximar alguna variable, un parámetro que a nosotros nos interesa, ¿sí? Es decir, no todo estadístico va a ser un estimador, pero sí un estimador es un estadístico. Sigamos. Si tuviéramos que clasificar a los estimadores, bueno, vamos a tener los estimadores clásicos. Sí, esto un poco lo hemos trabajado en procesos estocásticos, pero vamos a hacer un repasito. Los estimadores clásicos, estamos suponiendo de que el parámetro o los parámetros que queremos estimar, pues el tita está en negrita porque vendría a ser un vector de parámetros, es determinista, ¿sí? Es conocido, no es una variable aleatoria. Y aquí teníamos, al menos vamos a mencionar dos métodos o dos estimadores distintos. Un estimador de máxima verosimilitud, es una palabra difícil de decir, así que máxima verosimilitud, vamos a repetirla, o maximum likelihood en inglés, ¿sí? Para eso necesitamos conocer la función de distribución de probabilidad del ruido, ¿sí? Que le vamos a utilizar las siglas FDP, función de distribución de probabilidad. Bien, entonces para hacer un estimador de máxima verosimilitud necesitamos conocer cómo se distribuye estadísticamente el ruido, ¿sí? El ruido de las mediciones en este caso. Por otro lado, podríamos hacer un estimador basado en cuadrados mínimos, least squares en inglés, y en este caso, bueno, simplemente lo que hacemos nosotros es tratar de minimizar la suma de los errores al cuadrado respecto de la variable, y no vamos a tener en cuenta ahora la distribución de probabilidad del ruido. Del otro lado, ahora si consideramos de que la variable tita, donde están los parámetros del modelo que queremos estimar, la consideramos como una variable aleatoria, ¿sí? Esa variable aleatoria que va a tener una función de distribución de probabilidad a priori, ¿sí? Ahora va a ser nuestro punto de partida, ¿sí? En este caso vamos a proponer un estimador que va a ser una f de esos parámetros, ¿sí? Pero ahora son variables aleatorias. Por un lado teníamos un estimador de máximo a posteriori, y lo que vamos a intentar encontrar ahora es el máximo de la función de distribución de probabilidad una vez que ya se realizó el experimento, ¿sí? Después de que se tomó la medición, vamos a buscar el máximo posterior. Por ejemplo, con la regla de Bayes que vimos recién, utilizaremos la función a priori, ¿sí? La distribución de esa variable tita a priori, la vamos a actualizar con nuestra función de verosimilitud, la vamos a normalizar con la función marginal y vamos a obtener nuestra distribución a posteriori. Y a esa distribución le vamos a buscar el máximo. Eso sería utilizar un estimador MAP, ¿sí? O de máximo a posteriori. Por otro lado, vamos a mencionar el último, que es un estimador basado en el mínimo error cuadrático medio, ¿sí? Si nos seguimos por las siglas en inglés, Minimum Mean Squared Error, MMSE, ¿sí? Donde en vez de quedarnos con el máximo de la distribución a posteriori, nos vamos a quedar con la media, con el valor medio de esa función de distribución de probabilidad a posteriori, ¿sí? Esa es la diferencia entre un estimador MAP y un estimador que minimice el error cuadrático medio. Además, si el estimador que estamos proponiendo es lineal, ¿sí? Bueno, será entonces un estimador LMMSE, es decir, un estimador lineal basado en la minimización del error cuadrático medio. Es un repaso de algunos tipos de estimadores que podríamos utilizar. Bueno, y una vez que tenemos planteado un estimador, ¿cuáles son las cosas que nosotros nos interesan de ese estimador, ¿sí? ¿Qué le podríamos observar? Por un lado, si tiene sesgo, si es un estimador sesgado, es decir, a nosotros nos interesaría un estimador que no sea sesgado, es decir, que cuando yo aplico la esperanza o la media del estimador, ¿sí? Que yo pueda encontrar que esa media es igual al parámetro que yo quiero estimar, al valor verdadero del parámetro. Cuando existe un sesgo, bueno, entonces la esperanza aplicada sobre este estimador me va a dar el parámetro verdadero más un bias, ¿sí?
o un sesgo, que acá lo denominamos B. ¿Ah? A nosotros nos interesaría, los mejores estimadores serían aquellos que no tengan sesgo, que cuando apliquemos la esperanza del estimador sea el parámetro que estamos buscando. Por otro lado, ¿qué pasa respecto a la variancia? Obviamente que nosotros vamos a buscar algún estimador que tenga una dispersión alrededor de la media que sea lo más baja posible, ¿sí? Que no tenga demasiada variación alrededor de la esperanza. Y por otro lado, podríamos tener en cuenta también en un estimador el error cuadrático medio, ¿sí? El mismo que habíamos mencionado recién. Y entonces podríamos tomar el error cuadrático medio como una medida global de cómo se comporta en definitiva el parámetro. Fíjense que el error cuadrático medio, ahora yo no estoy comparándome, es muy similar la fórmula con la variancia, pero la diferencia es que estoy haciendo la diferencia entre el estimador y el valor verdadero, y estoy haciendo la suma de esas diferencias al cuadrado, y luego hago una esperanza. Ahora, si se trabaja un poco eso, nos da que el error cuadrático medio del estimador va a ser la variancia de ese estimador más el vías al cuadrado, ¿sí? Si no tuviéramos vías, bueno, el error cuadrático medio nos daría lo mismo que la variancia. Eso por ahí. Entonces, si tenemos un estimador que tiene un sesgo igual a 0, bueno, va a tener esa propiedad. Bueno, y algo a tener en cuenta que no importa si usamos una técnica clásica determinista o si bien usamos una técnica bayesiana, el estimador que nosotros propongamos siempre va a ser una variable aleatoria, ¿sí? Porque acá estamos lidiando con el ruido, y el ruido es una variable aleatoria. Bueno, para poder un poco ilustrar de qué se trata todo esto con un ejemplo, vamos a proponer un problemita, ¿sí? Un problemita muy sencillo. Ya en el próximo video trataremos de encarar algún ejemplo un poquito más elaborado, pero en principio con este ejemplo creo que nos va a alcanzar para entender este repaso de los estimadores, ¿sí? El problema consiste en estimar la posición de un vehículo que se desplaza a velocidad constante sobre una única dirección, ¿sí? O sea, es un problema unidimensional y tengo la información de que el vehículo avanza a velocidad constante. Yo tengo que estimar cuál es la posición en cada instante de tiempo de este vehículo. Por supuesto que si yo conozco esa velocidad, ¿sí? Y conozco el punto de partida o la posición inicial, bueno, yo voy a poder estimar la posición en el tiempo de este vehículo utilizando la posición inicial y la velocidad conocida, ¿sí? En ese caso yo estaría utilizando un modelo del sistema. Yo conozco que se mueve a velocidad constante. Ese es mi modelo. Entonces, en el caso ideal, si nosotros conociéramos perfectamente el modelo con el que estamos trabajando, y acá estamos hablando de un modelo de velocidad constante a tramos, ¿sí? Es decir, que en cada instante, entre los instantes de tiempo donde consideramos el problema, suponemos de que la velocidad es constante. Y si la conocemos perfectamente, bueno, entonces lo único que necesitamos saber es de dónde parte este vehículo y saber su velocidad. En cada instante de tiempo vamos a poder calcular cuál es la posición del vehículo, ¿sí? Simplemente acumulando o pudiendo integrar el desplazamiento de ese vehículo, ¿sí? Velocidad por diferencial de tiempo nos va a dar cuánto más avanzó ese vehículo y cuál es la nueva posición. De nuevo, esto suponiendo que conocemos perfectamente la condición inicial, es decir, el punto de partida, y conocemos cuál es la velocidad. Eso sería un caso ideal para nosotros. Ahora, si planteáramos un caso un poquito más real, bueno, podríamos decir el modelo que estamos utilizando para estimar la posición del vehículo a lo largo del tiempo tiene algo de incertidumbre. ¿En qué podríamos tener incertidumbre? Y por un lado podríamos tener incertidumbre en la condición inicial, es decir, de dónde parte, la posición de la cual parte el vehículo, y por otro lado podríamos tener incertidumbre en la velocidad del vehículo. Nosotros podríamos suponer
de que el vehículo avanza con velocidad constante. Pero si eso no es exactamente así, o por ejemplo el vehículo se mueve con una velocidad aproximadamente constante durante un tramo, pero no es exactamente constante, entonces si nosotros consideramos que es constante, pero en la realidad no es exactamente así, bueno, vamos a estar cometiendo un error, ¿no? Esa va a ser la incertidumbre. Y el error que vamos a cometer, el error que estamos cometiendo no conocemos de cuánto es. Por lo tanto, para nosotros va a ser una incertidumbre. ¿Sí? ¿Qué podríamos utilizar para poder estimar la posición? En principio, vamos a utilizar un estimador similar, ¿sí? Vamos a aprovechar que, vamos a suponer que conocemos la velocidad, y lo que vamos a hacer es estimar la posición a partir de una integración de la velocidad a lo largo del tiempo. El tema es que la velocidad que nosotros estamos considerando no es exactamente la real. Por lo tanto, vamos a ir cometiendo un error. Y la variancia de ese error, bueno, ¿con qué va a estar relacionada? La variancia de nuestro estimador va a estar relacionada con la varianza del ruido o de esa incertidumbre que nosotros tenemos de la velocidad. ¿Sí? En definitiva, ese ruido es la incertidumbre que nosotros tenemos acerca del modelo. Me enredé un poquito, pero bueno. Vamos a pasar, si me permiten, a utilizar un poco MATLAB para ver esto con un ejemplo. Voy a proponer un ejemplo sintético, ¿sí? Un ejemplo sintético donde tengo una posición inicial arbitraria, ¿sí? En este caso es 3. La velocidad, en realidad este va a ser el desplazamiento por unidad por delta t, pero para nosotros puede ser una velocidad. Si consideramos que el tiempo o el delta t fuera 1, c podría ser la velocidad, es decir, cuánto más va a avanzar ese desplazamiento en cada muestra, ¿no? En este ejemplo tengo las 50 muestras y por otro lado tengo una variancia tanto para el ruido de los estados y el ruido de mediciones. A esta parte sobre el ruido de mediciones ya voy a volver más adelante. Primero voy a suponer que solamente vamos a utilizar este modelo o esta información que les mencionaba sobre que es un modelo de velocidad constante. Bien, entonces una iniciación de algunas variables. ¿Qué estoy haciendo acá? Tengo el modelo ideal que habíamos planteado nosotros recién, es aquel que suponemos que conocemos perfectamente la velocidad. Entonces, utilizando ese modelo yo podría calcular la posición del vehículo a lo largo del tiempo, y eso como lo haría. Y bueno, siempre voy a tener la posición inicial, que en este caso la llamé x0, y esa posición inicial siempre le voy a agregar el desfasaje que se produjo en cada uno de los instantes de tiempo. Y ese desfasaje acá está calculado como un vector, ¿sí? Que es c, que vendría a ser la velocidad, y acá va a ser el vector por el cual cuántos desplazamientos hubo. Vamos a utilizar un delta t que es constante, por lo tanto de una muestra a la siguiente siempre se va a desplazar la misma cantidad, y esto es simplemente casi es como un acumulador. A ver si nosotros corremos un poco, vamos a correr el ejemplo, ¿sí? Y vemos la variable desfasaje esta que les mencionaba. Fíjense, nuestra velocidad o nuestro desplazamiento por unidad de tiempo era 12, ¿sí? Entonces en el siguiente va a ser 24, 36, 48, 60, ¿sí? Esos son los desfasajes. Pues en definitiva, idealmente la posición del vehículo va a ser el x0 más cada uno de esos desfasajes. El x ideal entonces nos va a quedar la posición inicial más el desfasaje. La posición inicial era 0, en el primer caso el desfasaje es 0, perdón, la posición inicial era 3, que es lo que tengo marcado acá, y en
el desfasaje inicial para la primera muestra es 0, para la segunda era 12, o sea que es 3 más 12 es 15, 27, 39. Bueno, ya lo vamos a ver igual en la figura. Corremos la leyenda. Tengo acá lo que sería en color rojo nuestra supuesta conocimiento ideal del problema. O sea, estamos suponiendo que tiene velocidad constante. Ahora, si el vehículo no tuviera velocidad constante y tuviéramos algo de incertidumbre, bueno, acá lo hemos modelado con la curva azul, que es la que tiene una pequeña variación. Pero ahí vamos a ir a ver cómo armé la curva azul. El modelo con la incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre en este caso en la velocidad, tengo la condición inicial, es la posición inicial x0, ¿sí? Ahí partimos, y después en el instante t la posición va a ser igual al instante, a la posición en el instante t menos 1 más la velocidad por delta t, ¿sí? Pero acá habíamos dicho que c para nosotros era esta velocidad por delta t. Ahora, en el caso ideal, x de t era igual a x de t menos 1 más c. Ese era el caso ideal. Ahora, considerando que no conozco perfectamente c, bueno, se lo vamos a agregar como un ruido, en este caso un ruido gaussiano. Ya habíamos visto más arriba que era un ruido gaussiano de variancia 1, ¿sí? Media 0, variancia 1. Entonces ahora, en cada instante de tiempo, yo estoy sumando c más un ruido, ¿sí? Que es el caso de, como si fuera realmente un vehículo real, ¿no? Que intenta ir a velocidad constante, pero bueno, es aproximadamente. Pero como yo no la conozco, si yo usara un modelo ideal, bueno, yo estaría estimando, mi estimador sería la curva roja y el real sería la curva azul. Y en la curva de abajo, nosotros lo que estamos viendo es el error. Es decir, como está definido el error acá, fíjense que está definido como el valor ideal menos el valor con incertidumbre. Ese es el error que estamos cometiendo a lo largo de las 50 muestras. ¿Sí? Entonces sería nuestro primer caso de un estimador. Ahora, nosotros podríamos utilizar suponer este modelo de velocidad constante y tratar de estimar la posición a lo largo del tiempo. O otra estrategia podría ser, bueno, si yo tengo alguna forma de medir la velocidad o medir la posición, yo podría utilizar esas mediciones para estimar mi posición. En vez de utilizar ese modelo de velocidad constante, utilizamos las mediciones de un sensor. Eso sería otro caso. Permítanme, vamos a pasar